Hola, soy Alberto Heredia de la empresa Áptica y en este webinar voy a hacer una introducción a la herramienta de planificación radioeléctrica Siri Online. El objetivo del webinar es mostrar las potentes funcionalidades que ofrece Siri Online para planificar y simular redes inalámbricas basadas en distintas tecnologías, ofreciendo cálculos de señal, interferencia y capacidad, entre otros. Este webinar puede resultarte especialmente interesante porque los colegiados del COITT pueden solicitar el alta en la plataforma Siri Online de manera gratuita y con unas condiciones muy ventajosas. Para solicitar este alta tienes que ponerte en contacto por correo electrónico con la Secretaría Técnica del COITT. Tienes todos los detalles al final de este webinar. Esta es la agenda de los temas que se tratarán en el webinar. Comenzaré con una breve introducción a las características de Siri Online y a la cartografía que se utiliza. Después, a lo largo del webinar, se irán presentando mediante ejemplos los distintos tipos de estudios que se pueden simular con Siri Online. Coberturas individuales, redes de acceso, también conocidas como coberturas multitransmisor, un caso particular, que son las coberturas de interior, radioenlaces individuales y, finalmente, redes de transporte. Comenzamos. Siri Online es un software que facilita la planificación radioeléctrica mediante dos módulos muy diferenciados. El primero de ellos es el Planning Tool, que es una herramienta de planificación radioeléctrica, y en general cuando hablemos de Siri nos referiremos a este módulo. Y por otro lado tenemos el SharePlace, que es una herramienta para la consulta de resultados. El módulo Planning Tool de Siri Online es una herramienta de planificación radioeléctrica muy completa bajo un modelo de software as a service, conocido como SAS. A diferencia de las herramientas de escritorio, esto permite a Siri Online ser accesible desde cualquier lugar con un simple navegador web, sin necesidad de instalación y disponiendo siempre de la versión más actual y completa de una forma totalmente transparente para el usuario. Siri Online está alojado en la nube, lo cual permite multiplicar la velocidad de los cálculos y paralelizar los mismos de forma que el rendimiento está muy por encima de cualquier otra herramienta de escritorio comercial. Siri Online utiliza el potente motor de cálculo denominado Sirio, el cual implementa y mejora toda la algoritmia y procedimientos heredados de una herramienta anterior de planificación que se llama SiriNet, la cual se ha empleado con gran éxito en procesos de planificación nacionales e internacionales desde hace más de 10 años. Siri Online permite realizar los cálculos imprescindibles a la hora de diseñar una red inalámbrica, desde enlaces punto a punto, redes de transporte, cobertura radioeléctrica de una estación individual, diseño integral de una red de acceso, estudios de interferencias, capacidad, etc. Para ello, el motor de cálculo hace uso de los métodos de cálculo más empleados y reconocidos a nivel internacional. Siri Online también dispone de un catálogo actualizado y completo de elementos radioeléctricos reales, como son antenas y otros equipos, así como una amplia recopilación de servicios radioeléctricos perfectamente parametrizados que permiten configurar sus simulaciones y diseñar todo tipo de redes inalámbricas con mayor fiabilidad. Por otro lado, Siri Online presenta una interfaz de usuario muy amigable. Emplea, ya veréis, el visor cartográfico de Google Maps, lo que asegura disponer de representación gráfica en todo el mundo. Además, a través de acuerdos con múltiples proveedores cartográficos, la aplicación también incorpora cartografía digital a nivel mundial, modelos de terreno, modelos de elevación, incluyendo edificios, que representan la orografía del terreno a distintas resoluciones. Se cubren de este modo las necesidades para el cálculo de redes desplegadas en entornos tanto rurales como urbanos. En cuanto a las opciones de uso, la aplicación dispone de un acceso gratuito al módulo Planning Tool, permitiendo realizar cálculos a baja resolución sin coste alguno. Para cálculos ya de mayor resolución, Siri Online implementa un sistema de pago por uso. El usuario solo paga por el cálculo y por la porción de cartografía utilizada en ese cálculo, sin necesidad de hacer grandes inversiones en las capas cartográficas completas. Ya para un uso más profesional, Siri Online dispone de un sistema de créditos y de tarifas planas que pueden adquirirse en tiempo real. Por otro lado, SharePlace es la herramienta que permite a los usuarios de Sirio publicar los resultados de sus estudios y además proporcionar a otros usuarios distintos acceso a estos resultados. Este módulo facilita el trabajo colaborativo, permitiendo compartir información de proyecto con distintas áreas de una misma organización, con clientes, con proveedores, etc. El usuario de SharePlace dispone de un acceso
limitado a todos aquellos resultados que han sido publicados para él. Desde SharePlace es posible visualizar la cobertura radioeléctrica impuesta por las estaciones de forma individual o conjunta, chequear los valores de señal en cada punto del área de servicio o utilizar otras herramientas útiles como búsqueda de una dirección postal, cálculo de distancias, cálculo de perfiles orográficos, inserción de puntos de interés, etc. En cuanto a la cartografía que se utiliza, Sirio implementa un potente sistema de información geográfica, que es lo que se conoce como GIS, para la gestión de la cartografía. El acceso a cartografía remota mediante el modelo de pago por uso que os he mencionado antes permite disponer de cartografía de alta calidad y resolución sin necesidad de ser adquirida. Este modelo facilita la combinación de modelos urbanos con edificios, modelos rurales de terreno, superficie y usos de suelo. Contamos con una importante red de partners de cartografía a nivel mundial, de forma que los usuarios de Sirio pueden disponer de cartografía de alta resolución en cualquier parte del mundo. En concreto, Sirio se disponen de 4 tipos de capas cartográficas para realizar las distintas simulaciones. Por un lado tenemos la capa MDT o capa de altimetría, que es una capa de elevación, podemos decir desnuda, en la cual los elementos como edificios, carreteras y vegetación pues, han sido eliminados digitalmente. Este modelo asigna a cada píxel una cota altimétrica sobre el nivel del mar. Con este tipo de cartografía, los entornos urbanos se suelen modelar mediante la adición de pérdidas adicionales de clúster o mediante distintos umbrales en función del tipo de entorno. El segundo tipo sería una capa MDE o capa de elevación, que proporciona información de la elevación en cada punto en entornos urbanos y con una alta resolución. Este modelo asigna a cada píxel un valor de elevación, combinando la altura de los edificios con la cota altimétrica, por lo que siempre un MDE va a tener un MDT asociado. Otras capas de cartografía que tenemos en Sirio son la capa morfográfica, que es lo que comúnmente denominamos clúster. Se trata de una capa raster en la que cada píxel pertenece a una categoría de uso de suelo. Esta categoría tiene una serie de atributos que pueden modificar la señal radio presente en un punto, ya sea por incremento de cotas, por pérdidas adicionales o por el tipo de suelo. Un cuarto tipo de capa sería la capa administrativa, que se trata de una capa de tipo vectorial, la cual contiene un conjunto de polígonos que representan regiones geográficas caracterizadas por un nombre y un número de habitantes. Cada capa administrativa dispone de una granularidad diferente, pudiéndose encontrar capas provinciales, municipales o a nivel de núcleo de población. Estas capas son utilizadas para obtener estadísticas de porcentaje de población cubierta, interferencia, etc. Y aparte de estas capas, Sirio también permite la creación de capas indoor para estudios de cobertura en interiores. Pero bueno, esto lo veremos más adelante cuando hablemos de coberturas de interior. Los usuarios de Sirio que están colegiados en el COITT disponen de capas MDT y administrativa para la península, Baleares y Canarias, todas ellas a 25 metros. Además, estos usuarios tienen una tarifa plana que permite realizar cálculos gratuitos a una alta resolución, estos 25 metros que os comentaba. En caso de que esta cartografía no cumpla tus necesidades concretas, Sirio permite incorporar a tus cálculos otros tipos de cartografía de mayor resolución bajo un modelo de pago por uso de bajo coste, sin necesidad de adquirir los modelos cartográficos en su totalidad. Como os decía antes, Sirio es una herramienta de planificación radio de uso muy intuitivo y bueno, pues el acceso se hace a través de la página web sirionline.com. Voy a utilizar mis credenciales y lo primero que vemos cuando carga Sirio destaca sobre todo el visor, que bueno, pues os resultará muy familiar. Como decía, está basado en Google Maps y esto permite visualizar todo el conjunto de estaciones o de enlaces de una red sobre la cartografía visual de Google. ¿Vale? Tenéis aquí las opciones de mapa, satélite, relieve habituales. Y además podemos superponer otras capas a partir de cartografía de otros servidores WMS, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner la capa de OpenStreetMaps,
¿vale? Tenemos capas también de PNOA, Catastro, institutos geográficos, etcétera. Y aquí, por ejemplo, he añadido una capa personalizada, que es la de Infontenas, ¿vale? Esto, por ejemplo, si nos acercamos en Zaragoza, esto simplemente nos superpone una capa con ubicaciones de antenas. Esto es muy sencillo añadir este tipo de capas a través de la opción gestionar WMS personalizados. La diferencia que existe entre una capa base y una capa de superposición es que la capa base siempre va a ser opaca, mientras que la capa de superposición es transparente. Volviendo a tener nuestro mapa limpio, en la esquina superior izquierda, bueno, controles que os resultan familiares para modificar la escala. Aquí abajo tenéis una barra de estado donde vais a ver siempre las coordenadas del puntero, que es la latitud y la longitud en coordenadas geográficas WGS84. Y arriba tenéis unas herramientas de propósito general, mientras que aquí a la izquierda vais a tener unos paneles de leyenda y de acciones que tienen opciones más específicas para los cálculos ya relacionados con la planificación. Podéis probar, los que tengáis acceso, a utilizar estas herramientas, como por ejemplo, bueno, podéis, como habéis visto, arrastrar el mapa, podéis hacer cálculos de distancias, ¿vale? Podéis calcular un perfil orográfico entre dos puntos, o podéis calcular la altitud en un punto. Otra opción que no os he comentado es cuando tenéis un WMS personalizado. Tenéis aquí una opción que cuando seleccionáis el WMS, en este botón de información, si seleccionáis un elemento del WMS, pues bueno, os da información de lo que contiene esa capa. Herramientas más importantes de Sirio son, por ejemplo, que dispone de un catálogo que permite al usuario configurar y añadir rápidamente ciertos elementos a los estudios, como pueden ser antenas, emplazamientos, equipos de radio, feeders, etcétera. Para facilitar la gestión de estos elementos, el catálogo ofrece determinados filtros que van cambiando en función del elemento que tengáis seleccionado. Por ejemplo, dependiendo también de los permisos que tenga vuestro usuario, vais a tener aquí la posibilidad de interactuar con estos elementos, de poder crear, eliminar o modificar elementos. Podéis ver también que los elementos se pueden marcar como favoritos. Para eso simplemente entráis en modificar y bueno, podéis seleccionarlo ahí arriba. Sirio, además, por defecto, el catálogo suele venir vacío cuando os conectáis por primera vez, pero Sirio tiene unos elementos predefinidos almacenados, ¿vale? Entonces, en concreto son antenas y bandas, y con esta opción es posible importar esos elementos predeterminados, ¿vale? La única diferencia es que lo tenéis que hacer individualmente. En este caso me he importado las bandas, y ahora aquí, aunque yo ya tengo unas antenas, voy a importar todas las antenas que tiene catalogadas Sirio Online, ¿vale? Como veis son unas cuantas. En cuanto a los tipos de estudios que maneja Sirio Online, bueno, pues aquí podéis tener una visión de los 5 tipos de estudios que os he comentado antes en la introducción. Cada uno de estos estudios pues ofrece una gran variedad de servicios radioeléctricos, y en concreto, pues por ejemplo, para el primer ejemplo yo voy a coger un tipo de estudio de TDT, ¿vale?
Otra característica es que para el tipo de estudio concreto de cobertura, Sirio ofrece un modo asistente que os facilita la creación de una cobertura, ¿vale? Simplemente os va dando paso a paso los distintos elementos que tenéis que configurar, ¿vale? Simplemente vais ubicando. Y bueno, pues una parte buena, por ejemplo, que tiene es que podéis crear coberturas con estaciones sectorizadas. Pero bueno, no voy a entretener mucho en este asistente porque creo que es más didáctico si se crea la cobertura directamente desde cero. Entonces lo que voy a hacer, como os decía, voy a crear una cobertura de servicio de TDT. Bien, en la página de las propiedades de la cobertura, bueno, pues podéis ver que tiene distintas secciones, las características, digamos, más generales del estudio, definición de los extremos, en este caso el emplazamiento de una cobertura, las características de parámetros radio, un área de cálculo y unos rangos. Ahora voy a ir poco a poco pasando por cada uno de ellos. Aquí de las características del estudio, pues me gustaría destacar la banda. Siempre que tengamos elementos de catálogo, al crear un elemento nos va a dar opción a poder seleccionar un elemento de catálogo, o en este caso la opción que voy a utilizar yo, que es crear una nueva banda de frecuencias desde cero. Esto lo que me permite es definir las características de las frecuencias del estudio y me va a permitir asignar canales a las determinadas frecuencias, ¿vale? Podemos definir una subbanda inferior, ¿vale? Lo que serían los radiocanales normales, y opcionalmente una subbanda superior, que es lo que se conoce como los radiocanales prima. También es posible introducir un conjunto de limitaciones al empleo de determinados canales o frecuencias de la banda y lo que serían, pues bueno, canales prohibidos y canales prioritarios. La banda no es obligatoria, es un elemento opcional. Más abajo tenemos el transmisor que va a poner señal en nuestra cobertura. Esta sección se define todo el sistema de transmisión, tanto el transmisor físico como los elementos o los parámetros específicos de la emisión. Sirio, como podéis ver, ya preconfigura estos parámetros con valores típicos dependiendo del servicio que hayamos elegido para el estudio, pero es tarea del usuario modificar y precisar estos valores en función de las necesidades del estudio de cobertura. Podéis ver que aquí las secciones también pues tiene una sección general de nombre y un identificador para el transmisor. Tenemos aquí una opción para ubicar el emplazamiento donde está el transmisor, que lo podemos definir seleccionando la posición a través del visor, ¿vale? Seleccionando aquí unas coordenadas. Podemos también introducir a mano las coordenadas, pero hay otra opción que es seleccionar un emplazamiento que hayamos creado previamente en el catálogo, y esto lo que nos va a permitir es asociar el transmisor a un emplazamiento y nos va a copiar las coordenadas de este emplazamiento, nos las va a poner nos va a ubicar el transmisor en las coordenadas del emplazamiento seleccionado, mejor dicho. Respecto a los parámetros de radio, pues bueno, pues podemos trabajar con la antena por defecto que trae el servicio, o podemos quitarla y seleccionar otra de nuestro catálogo, o crear una antena nueva. Una antena, no voy a entretener mucho en los detalles, pero bueno, viene caracterizada principalmente por sus diagramas de radiación, ¿vale? Y pues simplemente que veáis que bueno, pues hay una representación gráfica, podéis cambiar el tipo de representación y podéis modificar esa antena, bueno, pues a través de los valores de azimut y la atenuación correspondiente a cada
cada azimut. Vale, y tenéis aquí un ejemplo de diagrama vertical. Más parámetros de radio del transmisor. Bueno, pues tenéis la altura a la que se ubica la antena, la orientación, que va a indicar el apuntamiento horizontal entre 0 y 359 grados, la inclinación, que es un apuntamiento vertical entre menos 90 y 90 y que puede ser de tipo mecánica o eléctrica. La altura de la antena, que os decía aquí, bueno, se puede referenciar respecto al nivel de terreno o al nivel de la azotea. Se puede definir la altura concreta que va a tener un edificio en el caso de que no tuviéramos una capa de elevación asociada a nuestro estudio. Por otro lado, en cuanto a la frecuencia de transmisión, por ejemplo, aquí si tuviéramos elegida una banda, podríamos indicar el número de canal y Sirio automáticamente nos pondría la frecuencia a la que corresponde dicho canal. Se pueden añadir también feeders desde cero o desde catálogo, indicando también pues, una longitud. Las pérdidas se pueden calcular automáticamente y también es posible añadir directamente unas pérdidas por elementos pasivos del transmisor. Y por último, pues bueno, podemos definir también la potencia de nuestro transmisor. Y al final del todo tenemos una sección que, dependiendo del tipo de servicio, nos va a permitir definir unos parámetros adicionales, que bueno, ya veremos más adelante, pero vamos, en este caso para TDT, radiodifusión digital, pues nos permite definir un retardo, pero luego veremos en otro ejemplo que podemos definir toda una serie de parámetros de LTE. En este caso, como se trata de una demo, bueno, pues voy a dejar los parámetros que vienen por defecto y vamos a pasar al receptor. El receptor de la cobertura, como podéis ver, únicamente contiene sus parámetros radio. A diferencia de los parámetros del transmisor, aquí no hay una ubicación geográfica fija, sino que lo que va a hacer Sirio es analizar la recepción de la señal con este equipo en todos los puntos del área que definamos para la cobertura. Como podemos ver, la mayoría de los parámetros son muy similares a los que teníamos en el transmisor. Simplemente destacar, bueno, pues que hay un umbral de recepción que indica el nivel de señal mínima para poder recibir. Se puede expresar en términos de campo o de potencia. Por otro lado, tenemos ya en lo que serían los parámetros del cálculo, tenemos unos parámetros de difusión que en este caso únicamente están presentes cuando se utilizan ciertas tecnologías dentro de la categoría de radiodifusión sonora y audiovisual, como puede ser FM, DAB-T, televisión analógica, DVB-T, DVB-H, DVB-T2. En función de la tecnología que se pretenda simular, será necesario configurar pues estos parámetros. Más abajo definimos el método de cálculo. En general, para coberturas lo que vamos a utilizar es la recomendación de la ITU, la 526, para entornos rurales. Y podemos utilizar, o en general se suele utilizar, la 1411 para entornos urbanos. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. ¿Qué se define dentro del método de cálculo? ¿Qué parámetros permiten caracterizar este método de cálculo? Bueno, pues primero la resolución en metros por píxel a la que queremos realizar el cálculo. Luego suele haber unos parámetros básicos, como puede ser, por ejemplo, factor K, que es la constante de tierra ficticia, que es necesaria para la corrección sobre la curvatura terrestre y la corrección de la altura de los obstáculos. Se puede indicar a Sirio que calcule automáticamente este factor K durante el cálculo o que lo calcule con esta opción a partir de las coordenadas donde hemos ubicado nuestro transmisor, o podemos especificarle directamente un valor concreto.
Tenemos también un margen de desvanecimiento que únicamente es aplicable en simulaciones de servicio móvil y es una corrección estadística sobre el método de cálculo para asegurar los niveles mínimos de señal superiores al 50% en tiempo y ubicaciones. Y luego pues suele haber unos parámetros que ya son propios de la recomendación que estemos utilizando. En este caso, como tenemos la 526, pues bueno, podemos definir una permitividad relativa a utilizar con el modelo de tierra lisa o la conductividad a utilizar con el modelo. La 1411, por ejemplo, tiene también una definición del tipo de terreno para ciudades de tamaño medio o centros metropolitanos. Y por último, también puede haber una sección de parámetros de penetración en edificios que son comunes a varios de estos métodos de cálculo y permiten evaluar las pérdidas por penetración tanto vertical desde el tejado del edificio como horizontal desde la calle. Más abajo, el último parámetro de cálculo que se puede definir es la capa de cartografía a utilizar en los cálculos del estudio. En general lo que utilizaremos es un MDT que será de Península y Baleares o un MDT de Canarias según corresponda, ya que son las capas que hay gratuitas para los usuarios de Sirio colegiados en el COITT. Si esta cartografía no cumple tus necesidades concretas, bueno, pues Sirio, como veis, permite incorporar una gran cantidad de otros tipos de cartografía bajo el modelo de pago por uso, que bueno, pues simplemente significa que vais a pagar simplemente por la parte de la cartografía que se utilice en el cálculo sin necesidad de adquirir las capas completas, ¿vale? En este caso, pues bueno, tengo seleccionada el MDT de Península de Baleares a 25 metros. Una vez elegidos estos parámetros, lo que deberíamos definir es el área de cálculo, que es la zona geográfica donde se van a realizar los cálculos y sobre la cual se obtendrá un resultado. Se puede introducir definiendo manualmente las esquinas del área del rectángulo que define el área de cálculo, o una opción más sencilla es definir el área en el visor mediante esta opción. Vamos a buscar nuestro transmisor, ¿vale?, que estaba ubicado en Soria. Bueno, me voy a definir un área, por ejemplo esta, ¿vale? Como veis, el área queda pintada. Nuestro transmisor debería aparecer por aquí. Otra opción que tenemos también es decirle a Sirio que nos calcule automáticamente este área de cálculo. Esta opción la podéis tener aquí en ajustar área automáticamente, que lo que nos permite es hacer un ajuste o que Sirio nos calcule automáticamente este área, ajustándolo pues por un radio alrededor de nuestro transmisor, en función de una serie de medidas, si lo que queremos es un área directiva, o podemos también ajustarlo por el nivel de señal, ¿vale?, que nuestro área llegue hasta un límite de la señal, o ajustarlo por un nivel de interferencia. Bueno, y por último, dentro del estudio, el último parámetro que me queda por explicar es el rango de colores, que simplemente va a definir los colores con los cuales va a pintar gráficamente los distintos rangos del nivel de señal a la hora de la visualización de resultados. Pues una vez definidas las características de nuestro estudio, podéis ver aquí que tenemos un transmisor, un área de cálculo. Bueno, pues nos podemos ir a la opción de calcular. Como os decía, tenéis la opción de un cálculo gratuito a baja resolución, pero como usuarios del COITT tenéis un cálculo de alta resolución
que puede ser hasta 25 metros, pero bueno, en este ejemplo, como es un ejemplo sencillo, además por el tipo de entorno vamos a hacer una resolución de 100 metros. Una vez que tenemos definidos todos los parámetros, tendríamos que validar. Como veis, el botón de calcular está desactivado. Esto simplemente nos va a comprobar que tenemos todo definido y, como podéis ver, nuestro coste es cero porque tenemos una tarifa plana que nos permite hacer tanto los cálculos como la cartografía que estamos utilizando no van a tener coste. Bueno, pues simplemente lanzaríamos el cálculo. Aquí en nuestra barra de tareas podemos ver cuál es el progreso del cálculo y bueno, pues como podéis ver, aunque el área no es muy extensa, pero vamos, Sirio la velocidad de cálculo es bastante alta. Calcula rápidamente. Bueno, pues una vez que tenemos el cálculo, esta sería la mancha de nuestra cobertura. Como veis aquí, se nos ha añadido un nodo, que es el resultado del cálculo que hemos hecho, en concreto el nivel de señal, que es lo que tenemos pintado aquí. Bueno, pues tiene esta distribución en función de los parámetros que hemos definido. Y bueno, pues tenéis aquí una leyenda de los rangos de colores. Aquí, pues bueno, destacar que sobre un resultado, pues tenemos distintas acciones que podemos hacer, como puede ser leer el valor de señal en un punto concreto, ¿de acuerdo? O podemos descargar el resultado en distintos formatos, ya sea KMZ o podemos exportarlo a formatos como GeoTIFF, PNG, JPG. Bueno, no me voy a entretener más en esto. ¿Qué más podemos hacer sobre un cálculo o sobre un estudio básico de cobertura? Bueno, pues podemos obtener cálculos estadísticos. Para obtener cálculos estadísticos, lo que tenemos que hacer es en nuestra cartografía, nos vamos al gestor de cartografía. Como veis, como yo ya he definido un área de cálculo, automáticamente me está aplicando un filtro geográfico. Yo en este caso lo que quiero añadir es una capa para hacer unos cálculos de estadística. Lo que voy a hacer es primero quitar el filtro y volver a mostrar todas las capas, porque vale, no es aquí. Estaba añadiendo capas de cartografía al cálculo, pero realmente lo que tengo que hacer es irme directamente al cálculo de estadísticas de cobertura, y aquí sí es donde puedo añadir una capa de cartografía que en este caso, al estar haciendo unos cálculos de estadísticos, son capas de tipo administrativo. Y en concreto a mí me interesa una capa de catastro que la voy a añadir, en este caso es añadir al cálculo, no al estudio, ¿de acuerdo? Veis que es una capa con una resolución de 50 metros y en este caso lo que vais a ver es que esta capa administrativa no está incluida en la tarifa plana, por lo que su uso tiene un coste, y como os decía, pues bueno, simplemente lo que pagamos aquí es por el uso de esta capa dentro de nuestro área de cálculo. Aunque es una capa de catastro de toda la península, no pagamos por toda la península, sino simplemente por la región donde estamos haciendo el cálculo. Bueno, pues aquí lo que nos ha añadido es un nuevo resultado de estadísticas de cobertura, y bueno, pues simplemente lo que nos muestra este informe es para cada topónimo la cantidad de población y de superficie cubiertas para cada uno de los rangos de señal que habíamos definido aquí en nuestro nivel de señal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estos rangos son los mismos, y también se muestran no solo los niveles, sino los porcentajes de población y de superficie cubiertas para cada topónimo. Bueno,
Para acabar ya con las coberturas, una funcionalidad que puede ser de gran utilidad sería poder compartir estos resultados con otros usuarios a través del módulo SharePlace que mencioné al principio de esta sesión. Esto es posible a través, bueno, podéis compartir con usuarios existentes ya en la plataforma, ¿vale? Por ejemplo, con otros colegiados o con algún otro profesional que ya esté dado de alta, pero también podéis compartirlo con vuestros clientes creándoles lo que se llaman usuarios de visualización, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podéis crear un nuevo usuario, ¿vale? Que vamos a llamar curso COITT visualización. Se le asigna una contraseña y pues se le define un correo electrónico y ¿qué me he dejado por ahí? Nombre del usuario ya existe. Bueno, pues podemos crear un usuario de visualización mediante esta opción. Para crear un usuario de visualización, simplemente pues introducimos un nombre, una contraseña y un correo electrónico. Para crear un usuario de visualización simplemente necesitamos definirle darle un nombre, poner una contraseña y darle un correo electrónico, ¿vale? Y una vez que ya tenemos nuestro usuario creado, podemos, dentro de nuestro resultado, en configurar resultado, hay una opción que nos permite publicar a ciertos usuarios. Ya veis que sale aquí el usuario al que queremos publicar, o podemos agregar usuarios que ya conozcamos dentro de la plataforma, por ejemplo a mí mismo, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es compartir este resultado con un usuario que tiene un acceso diferente a la plataforma a través del módulo SharePlace que os mencioné al principio. Como podéis ver, por ejemplo, yo ahora me he conectado como mi usuario de visualización. La interfaz es muy parecida. Como veis, tengo muchas menos opciones, pero tengo aquí mi cobertura con el resultado del cálculo que habíamos hecho anteriormente. Y bueno, pues tengo opciones como por ejemplo la que os mostraba antes de leer el valor de señal en un punto. Y con esto pues concluye el cálculo de un estudio de cobertura. Como habéis visto, pues bueno, es muy sencillo de definir, muy rápido de calcular y pues bueno, presenta funcionalidades muy interesantes. Un estudio ya de más complejidad sería los estudios de
de cobertura multitransmisor que permiten analizar el comportamiento de las distintas coberturas que componen una red y su entorno, permitiendo diseñar su topología, analizar la cobertura que alcanza la red, analizar las estadísticas de superficie y población cubiertos, estudiar interferencia, etcétera. Para agilizar el webinar no voy a crear una red desde cero, sino que directamente voy a abrir un estudio que ya tengo creado. Para mostraros la potencia de Sirio para la simulación de redes, bueno, pues he elegido un estudio de LTE, ya que tiene una complejidad muy superior a estudios de otras tecnologías, como pueden ser TDT o Tetra, y además permite la realización de ciertos cálculos específicos para LTE. En breve, porque estamos en vías de desarrollo todavía, también podré mostrar un ejemplo de cálculos en Sirio utilizando tecnología 5G, que bueno, de momento lo tenemos en pruebas. Como os decía, pues este ejemplo se trata de un estudio de tipo de servicio LTE. Podéis ver que lo que se ha hecho es crear 7 estaciones, dentro de las cuales, bueno, hay una cobertura en cada uno de estos 7 emplazamientos, y estas coberturas están sectorizadas de manera que cada emplazamiento hay 3 sectores que cubren cada uno 120 grados. Todos los sectores del mismo emplazamiento están configurados dentro de la misma estación, como podéis ver aquí, que tenemos la estación de Don Ramón de la Cruz dividida en 3 sectores. Cada uno de estos sectores podéis ver que tiene un transmisor, un método de cálculo, una cartografía, de manera similar a lo que habíamos visto antes para los estudios individuales. Si entramos en las características de este estudio, podemos ver, bueno, pues una distribución muy similar a la que teníamos antes para la cobertura individual, con una definición de determinadas características del estudio, el servicio. Podemos crear grupos. Yo en este caso me he creado un grupo webinar donde he metido todos los ejemplos, y ahí podemos meter distintos tipos de estudios, ¿vale? Más abajo tenemos las coberturas de red, que son todos aquellos estudios de cobertura que intervienen en el cálculo del estudio de cobertura multitransmisor. Se pueden crear nuevas coberturas, ¿vale?, con esta opción, o crear coberturas ya existentes. La opción de crear nuevas coberturas es similar al ejemplo que os he enseñado antes, salvo que la nueva cobertura se crea ya con el mismo servicio que hayamos definido para la cobertura multitransmisor. Por otro lado, si lo que queréis es añadir coberturas existentes, pues lo que se muestra es un diálogo que permite filtrar estudios por área, y aquí solo se muestran coberturas simples o individuales que tengan el mismo servicio que la múltiple en la que estamos trabajando. Las coberturas a añadir, por ejemplo, si buscamos aquí directamente sin establecer ningún filtro, lo que tenemos que hacer para añadir coberturas es simplemente seleccionar las filas. Podemos utilizar la tecla Control para añadir más, o podemos utilizar la tecla Shift para marcar un rango de coberturas a añadir. Por defecto lo que se va a hacer es añadir la cobertura original a este estudio de red, por lo que esta cobertura individual dejará de aparecer en el gestor de estudios, que es donde abrimos los estudios. Esto ocurre salvo que indiquemos o marquemos esta casilla de duplicar cobertura, que lo que nos hará en este caso es meter, o sea, si lo marcamos, lo que nos hace es crear una copia y añadir la copia al estudio, dejando el original en el gestor de estudios. Podéis ver que hay coberturas que ya está marcado y no se pueden modificar. Esto es porque ya pertenecen a otra cobertura multitransmisor, ¿vale? Entonces lo que se va a hacer es una copia
el original permanecerá en esta cobertura multitransmisor y la copia será la que se añada a nuestro estudio. Bueno, también es posible seleccionar determinadas coberturas y extraerlas del estudio con esta opción, ¿vale? Hay que tener cuidado en no confundir este extraer con esta opción de eliminar. La opción de extraer lo que va a hacer es me va a quitar estas coberturas del estudio y me las va a dejar disponibles en el gestor de estudios. Sin embargo, la opción de eliminar me va a borrar las coberturas. No solo las va a quitar de la multicobertura, sino que estas coberturas van a dejar de existir, ¿vale? Tened cuidado porque no os pide confirmación, pero no hay opción de deshacer estos cambios. El siguiente módulo que tenemos es un módulo de parámetros de capacidad que bueno, lo veremos más adelante cuando hablemos de los cálculos de capacidad del LTE. Más interesantes serían los parámetros de cálculo de señal, que es una sección que permite configurar parámetros para indicar cómo se identifica el transmisor deseado, lo que se denomina mejor servidor, o si se establece una distancia máxima a partir de la cual el transmisor va a dejar de ser considerado para ser elegido como mejor servidor en un punto. Tenemos también la definición el área de cálculo, que bueno, como habíamos visto antes, pues bueno, se pueden definir a través de las esquinas, con el visor a través de esta opción o la opción de ajustar automáticamente. Otro punto sería el de la cartografía. Destacaros que aquí la cartografía que se define aquí es la cartografía que se va a utilizar para los cálculos de interferencia, ¿vale? O para discernir si nos encontramos en el interior o en el exterior de un edificio para los cálculos de capacidad. Lo veremos más adelante, ¿vale? Esta no es la cartografía que se utiliza para realizar los cálculos de señal de estos estudios individuales, ya que cada uno de estos estudios tiene su propia cartografía. Más abajo tenemos una sección de parámetros de interferencia donde se van a configurar, pues, por ejemplo, si queremos utilizar un método de cálculo distinto para el cálculo de interferencias que nos permita, por ejemplo, ser más conservadores en estos cálculos de interferencia. Aquí también se añaden las coberturas que van a ser consideradas como interferentes dentro del estudio. La funcionalidad es muy similar, estas opciones es muy similar a lo que he comentado aquí arriba de las coberturas que forman parte de la red. Y por último hay un campo que son los factores de rechazo que van a permitir definir cómo afectan a la señal deseada las señales interferentes producidas por otros transmisores del mismo o de otros servicios en función de su separación en frecuencia. Y por último, pues tendríamos, al igual que en el estudio de cobertura individual, pues rangos de colores, que en este caso, bueno, pues como hay por ser un cálculo de cobertura multitransmisor y por ser LTE, bueno, pues tiene bastantes más rangos de colores que el estudio de cobertura individual. Aparte de esto, mencionaros una funcionalidad muy interesante que aporta Sirio para casos de estudios tanto de multicoberturas como estudios de red de transporte, es decir, estudios que contienen varios estudios individuales. Esta funcionalidad es lo que se denomina modificaciones comunes, y esto lo que va a permitir es modificar simultáneamente diversos parámetros en los estudios individuales que pertenecen a un estudio múltiple, ¿vale? Como decía, ya es independiente de si son coberturas o enlaces. Los parámetros modificables van a variar en función de la tecnología y del tipo de estudio con el que se esté trabajando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis, podéis cambiar banda, parámetros de transmisión, de recepción, parámetros
3G, el método de cálculo, capas de cartografía, área de cálculo, rango de resultados. En algunos casos lo que veis es que podéis cambiar todos los parámetros, es decir, todos los parámetros de transmisión directamente, o poder seleccionar determinados parámetros que queréis cambiar, ¿vale? Y entonces solo cambiarían estos parámetros y los demás permanecerían inalterados, ¿vale? Por ejemplo, podemos decir que la antena del sector 1 de Ramón de la Cruz, pues queremos utilizarla en todos los demás sectores de nuestra multicobertura. Bueno, pues como veis, yo ya tenía mi cobertura, bueno, mis coberturas dentro de mi estudio ya las tenía creadas y definidas. Simplemente mostraros que, como estamos en LTE, lo que os había mencionado antes, dentro del transmisor, bueno, pues tenemos una sección especial de parámetros LTE para este caso. ¿Cómo funcionan los cálculos de multicobertura y en concreto cálculos para LTE? Pues bueno, es muy parecido al cálculo individual. Tenemos cálculo gratuito a baja resolución, pero bueno, en nuestro caso tenéis el de alta resolución, que es más preciso. Se lanza de manera similar a como habíamos visto antes para un cálculo de cobertura simple. Aquí lo que se indica, la resolución, es la resolución de los cálculos individuales que no estén calculados, ¿vale? Si yo tengo ya una cobertura o todas mis coberturas están ya calculadas, esto no me va a calcular otra vez la señal, ¿de acuerdo? Sino simplemente la señal de los cálculos individuales, quiero decir, sino que simplemente me va a componer los resultados individuales para obtener el nivel de señal de la multicobertura. Esto es salvo que marquemos la opción de recalcular coberturas individuales, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente pues recalcular coberturas individuales puede incluir en un coste adicional si no tenemos tarifa plana en el cálculo o si estamos utilizando una cartografía que no esté incluida en la tarifa plana, una cartografía de pago, ¿vale? Así que de todas maneras cuando dais a la opción de validar, Sirio os muestra antes el coste que va a tener el cálculo, con lo cual pues siempre hay opción de cancelar y revisar si hay algo que hemos configurado mal. En este ejemplo no voy a lanzar el cálculo, ¿de acuerdo? Porque bueno, ya lo tenía calculado de antes, con lo cual pues me voy a ir directamente a mostrar los resultados. Bueno, en este caso veis que sí que habría un coste por una cartografía que he metido de un modelo de elevación. Bueno, ¿qué resultados tenemos? Pues bueno, en primer lugar tenemos el resultado propio de la multicobertura. Tenemos una capa visual de RSRP que muestra el nivel de señal recibido en cada punto del área de cálculo. Tenemos una capa visual de solapamiento que muestra el número de transmisores que proporcionan señal en cada punto del área de cálculo de acuerdo al umbral de recepción establecido en los parámetros de radio del receptor, en este caso. Tenemos una capa visual de mejor servidor que muestra el transmisor que proporciona la mejor señal en cada punto del área de cálculo. Y bueno, veis aquí los 120 grados que comentaba para los sectores. Y bueno, pues las acciones sobre cada uno de estos resultados son las mismas que para el resultado de una cobertura simple, ¿vale? Podéis, por ejemplo, para mejor servidor, pues podéis obtener el valor en un punto para el mejor servidor o leer el valor de señal, perdón. Hay que seleccionar la capa, ¿vale? Nos da el valor de señal. Además, una funcionalidad muy interesante, y es que sobre el resultado de multicobertura
tenéis una opción que es leer valor sobre los POIs, ¿vale? Los POIs son puntos de interés, entonces yo, por ejemplo, me puedo crear un punto de interés en unas coordenadas concretas, ¿vale? Por ejemplo aquí, ¿vale? Y esta opción lo que me va a permitir es, me va a generar un informe y en mi punto de interés, que se llama nuevo punto de interés, pues me da las coordenadas, la cota, y me da los resultados de mi multicobertura sobre este o sobre los varios points que pueda tener abierto. De la misma manera que he hecho el cálculo de señal, puedo hacer unos cálculos de estadísticas de cobertura que son similares a los cálculos que había hecho para cobertura simple. En este caso, pues bueno, estoy dentro de Madrid ciudad, con lo cual pues el topónimo no tiene mucho misterio. Y simplemente destacar que en este caso se generan 3 informes, ¿vale? Uno sería un informe de población y superficie cubierta por el conjunto de transmisores de la red sin especificar qué transmisor cubre cada topónimo. Otro sería el mismo informe, pero diferenciando el caso en el que el transmisor es el mejor servidor para cada topónimo. Y por último, un informe que es lo mismo, pero especificando qué topónimos cubren cada transmisor. Vale, más resultados. Por ejemplo, bueno, el cálculo se lanza igual. Os he enseñado los resultados, pero vamos, el cálculo de estadísticas, perdón. Cálculo de estadísticas de cobertura es igual, seleccionaríamos la capa administrativa y calcularíamos, y aquí podemos indicar los informes que os mostraba que queremos ver. Más interesante que esto puede ser quizás el cálculo de interferencias, ¿vale? El cálculo de interferencias de una multicobertura nos permite obtener la relación CI a partir del resultado de mejor servidor que hemos visto antes. Y en nuestro ejemplo del ETB lo que vamos a obtener es la SINR. Inicialmente, si os vais aquí a la configuración de uno de los transmisores, ¿vale? Si nos vamos a los parámetros de LTE del sector, ¿vale? Estos datos son los datos que venían por defecto cuando lo he creado, ¿vale? Son datos por defecto que mete Sirio. Inicialmente, la carga de tráfico que va a soportar cada estación no es conocida, por lo que se hace es un primer análisis de la interferencia SINR a partir de la carga de tráfico configurada por defecto en los parámetros LTE de cada uno de los sectores de nuestra multicobertura. Y bueno, pues podéis ver que la cantidad de parámetros pues es significativa, ¿vale? Si nos vamos al diálogo de cálculo, yo en el cálculo de interferencias lo que vamos a hacer es obtener una idea aproximada de la cobertura de la red en las condiciones de carga definidas por el usuario. Para este cálculo se pueden considerar como coberturas interferentes no solo las coberturas que hayamos marcado como interferentes de otras redes, sino también coberturas de la propia red, para lo cual pues habría que marcarlas aquí en la columna de interfiere, y si queremos recalcularlas por si pues hemos hecho cambios en alguna de ellas, ¿vale? Hacer cambios en una cobertura no me borra los cálculos, ¿vale? Es decir, si yo hago cambios, tengo que asegurarme de que de que vuelvo a calcular, ¿vale? Porque puedo tener un resultado que no corresponde a los parámetros que he configurado. Y bueno, pues más abajo aquí especificaréis la resolución de los cálculos individuales y la resolución del cálculo de interferencia. Se validaría y se obtendría, se lanzaría el cálculo y obtendríamos pues
unos resultados que os voy a mostrar ahora. En el caso del LTE, los resultados de interferencia que tenéis, pues los podéis ver aquí. Es una señal RSSI que ofrece información acerca de la potencia total recibida teniendo en cuenta interferencia y ruido térmico. Una señal RSRQ, que es la calidad recibida de la señal de referencia. Y luego tenéis el resultado de SINR para los enlaces descendente y ascendente. El resultado de throughput máximo teórico para los enlaces también ascendente, bueno, descendente y ascendente. Tenéis también la RSSINR, que es la SINR de las señales de referencia. Y bueno, throughput teórico por usuario. Bueno, tenéis distintos resultados. Y aparte de todos estos resultados para la multicobertura, podéis iros aquí al panel de leyenda dentro de las estaciones, y si desplegáis, lo que podéis ver es que tenéis también unos resultados para cada uno de los cálculos individuales, ¿vale? Este es el cálculo de señal solo para una de las coberturas, ¿vale? Pero aparte de esto tenéis también un informe y una gráfica de los resultados de SINR en todo el área de servicio de cada uno de los sectores, tanto para el enlace ascendente como para el enlace descendente. Y también un informe y una gráfica para la distribución de los resultados de throughput teórico en todo el área de servicio del sector, también para el enlace descendente y para el enlace ascendente. Y bueno, pues al igual que había un cálculo de estadísticas para la cobertura, pues también hay un cálculo de estadísticas para la interferencia, que bueno, no me voy a parar más en verlo. Sí que es más interesante el cálculo de capacidad, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? La planificación en LTE implica el análisis tanto de la cobertura de la red como de la capacidad del sistema ante la demanda de tráfico de los usuarios. Antes ya dije que a priori desconocemos la carga de tráfico soportada por cada estación base, por lo que los resultados de señal de interferencia que se han calculado probablemente no representen con mucha fidelidad el comportamiento real de la red. Para hacer una estimación de cuál es la carga de tráfico se realiza un cálculo de capacidad. Estos cálculos se suelen basar en generadores de tráfico aleatorios, tipo Monte Carlo, pero este tipo de simulaciones son especialmente costosas en tiempo de computación y no siempre recrean con fidelidad el comportamiento del sistema. El cálculo de capacidad que realiza Sirius supone una evolución dentro de las actuales simulaciones de comunicaciones móviles porque se centra en la obtención de un comportamiento medio global de la red en un tiempo de cálculo que es bastante más reducido que los sistemas tradicionales. Para definir o para lanzar el cálculo de capacidad es necesario configurar en la multicobertura los parámetros de capacidad LTE, ¿vale? Lo que os definía aquí en esta sección que os dije que veríamos más tarde. Estos parámetros permiten definir la distribución de usuarios o terminales dentro del escenario de estudio, tanto para indoor como para outdoor. Lo que se hace, es que para cada cobertura, ¿vale? Podéis ver aquí la cobertura, vamos a asociar un entorno de usuarios móviles y son estos entornos los que definimos aquí y los que van a indicar cómo se distribuyen los distintos grupos de usuarios o terminales en el área. ¿Vale? Estos datos permiten caracterizar un grupo de usuarios indicando el tipo de usuario, datos sobre uplink y downlink, throughput en función de la SINR mediante unas curvas de
de eficiencia espectral, antena del terminal, potencia máxima de emisión del terminal móvil, factor de ruido, pérdidas. Bueno, aparte de esto, para el caso de cálculos de capacidad en entornos urbanos, como este ejemplo, también es muy recomendable utilizar un modelo digital de elevación adicional a cualquier otro modelo otra capa que queramos utilizar. ¿Vale? Como acabamos de ver, es habitual que la distribución de terminales en el escenario del estudio varíe de indoor a outdoor, por lo que se hace necesario disponer de una capa adecuada, por ejemplo un MDE, que nos diga qué es indoor y qué es outdoor, ¿vale? Dónde hay un edificio, básicamente, para tener en cuenta este efecto. El cálculo de capacidad se lanzaría de manera similar a otros cálculos, con lo cual no me entretengo más y paso directamente a los resultados, ¿vale? El resultado de análisis de capacidad del ETO ofrece un informe detallado de la demanda de los recursos de la red para distintos valores del tráfico. En concreto, los resultados de capacidad que tenemos pues es un informe de ancho de banda que contiene información detallada para cada transmisor, pues número total de usuarios, número total de usuarios que son imposibles de atender, carga de tráfico estimada, ancho de banda máximo, garantizado, no garantizado, tanto para uplink como para downlink, una representación gráfica del informe de ancho de banda para facilitar su interpretación, un informe de throughput que contiene información detallada para cada transmisor, con lo mismo, número de usuarios, número total de usuarios imposibles de atender, carga de tráfico estimada, throughput máximo, garantizado o no garantizado, tanto para uplink y downlink, y también una representación gráfica de este informe para facilitar su interpretación. Una vez obtenidos los resultados de capacidad, lo que se debería hacer es calcular una nueva mancha de cobertura de SINR, y para ello pues lo que hay que realizar es un segundo cálculo de interferencias ajustando la carga de tráfico de los sectores en función de las estadísticas de capacidad obtenidas, ¿vale? Para eso tenemos el botón de aplicar carga de tráfico aquí en el panel de acciones. Sería recomendable iterar durante varias veces, hacer varios ciclos de este proceso para obtener el mejor ajuste del comportamiento real de la red. Aparte de esto, otras acciones que podemos realizar sobre multicoberturas que tenemos disponibles aquí en el panel de acciones podría ser, por ejemplo, el cálculo de visualización de ruta, que permite la visualización de medidas de tipo drive test grabadas en un fichero de texto, y además permite calcular el nivel de señal e interferencia proporcionado por cada transmisor de la multicobertura sobre cada coordenada especificada en dicho fichero. Esto sería útil para una siguiente acción, que sería el cálculo de ajuste de medidas, que nos permite, una vez realizado el cálculo de ruta, realizar un ajuste del método de cálculo utilizado a partir de las medidas que se han visualizado, ¿vale? Otra utilidad del estudio múltiple sería el cálculo de interferencia en el punto, que teniendo ya calculadas las interferencias, lo que nos permite es generar una tabla donde se indican los valores de campo recibido, campo interferente y potencia interferente generados por cada transmisor, tanto de la propia red como ajena, ¿vale? Aquí veis un ejemplo de este informe. Más opciones sería el cálculo automático de vecinas, que lo que nos permite es realizar un cálculo automático de vecinas para cada uno de los sectores de la multicobertura, ¿vale? Este cálculo lo que nos da es como resultado una tabla de vecinas,
¿vale? Donde se nos indica cuáles son nuestros sectores, cuáles son vecinas de estos sectores, el tipo de relación que hay, ¿vale? Y adicionalmente nos da la distancia que hay, el solapamiento, tanto en kilómetros como en porcentaje, y el área de la celda de referencia en la que la celda vecina es mejor servidor o segundo mejor servidor. Bueno, una vez obtenida esta tabla de vecinas, podríamos utilizar esta opción, actualizar la tabla de asignación de vecinas, que nos volcaría ese resultado sobre la tabla de configuración de vecinas del estudio, ¿vale? ¿Para qué vale esta tabla? Para la asignación de PCIs, que es el siguiente elemento. Esto lo que nos hace es mostrar una tabla que facilita la asignación de los PCIs para cada transmisor dentro de la red, ofreciendo la posibilidad de realizar un cálculo automático de PCIs en base a una serie de reglas y a partir de unos parámetros de configuración. Bueno, como has podido ver, la simulación de estudios de LT es bastante amplia y bueno, pues podría dar para hablar en varias sesiones, con lo cual pues para ser una introducción no voy a ir más allá.